Buenas tardes. El día de hoy realizaremos un análisis crítico de Struct, Unión y Class, del libro Programación en C++ y un enfoque práctico, de Luis Joyanes Aguilar y Lucas Sánchez. Específicamente se realizará el análisis crítico de las páginas 161 del libro a las 174. Sin nada más que agregar, comenzamos. Una estructura es una colección de uno o más tipos de elementos denominados miembros. La estructura es de tipo definido directamente por el usuario que se debe declarar antes de que se pueda utilizar. Las variables de estructura son los datos donde se almacenan de acuerdo con el formato declarado de la estructura. Se definen de las siguientes dos formas: listándolas inmediatamente después de que la llave de cierre se declare, listando el tipo de estructura creada seguida de las variables correspondientes en cualquier lugar del programa antes de usarse, y se inicializan de igual forma de dos maneras, como parte de la sección del código de su programa, como definición que se especifican los valores iniciales entre llaves después de la definición de variables de estructuras. El tamaño de memoria que ocupa una estructura se puede determinar con el operador sizeOf, obteniendo el número de bytes que ocupa dicha estructura de cada tipo de miembros. Y a continuación, en el siguiente ejemplo, se visualiza cómo se va a determinar el tipo de tamaño de cada miembro que se tiene directamente en el programa. Y como resultado se visualiza el resultado de ejecución, que en persona tenemos el tamaño de bytes de 44 y en el complejo tamaño de bytes de 8. Para poder acceder a una estructura se tiene que dar permiso a través de los miembros. Como acabamos de mencionar, se realiza cuando se almacena información dentro de la estructura, y eso se realiza de la siguiente forma: ya sea con un operador punto que proporcione el camino directamente del miembro, o a través del operador flecha que acceda a los datos desde un mutero, y únicamente se debe utilizar cuando hay primero una variable puntero en una estructura. Unión. Bueno, podemos decir que las uniones son algo parecidas a las estructuras, ya que ambas agrupan una serie de variables, pero los hacen de distinta manera. Bueno, una estructura nos permite almacenar las variables juntas mientras estén relacionadas. Las almacena en posiciones contiguas de memoria, a diferencia de una unión. Una unión también almacena múltiples miembros, solo que esta no las almacena una detrás de otra, sino que las coloca toda en una misma posición. El tamaño de la unión va a ser determinado analizando el tamaño de cada una de las variables que la conforman, y la variable con mayor tamaño determinará el tamaño de la unión. Es decir, la cantidad de memoria reservada para la unión será igual a la anchura de la variable más grande. Bueno, para utilizar este tipo de variables unión se suele utilizar para ahorrar memoria, ya que puede contener muchas variables y no las puede utilizar al mismo tiempo. Va a hacer referencia a las variables que contengan con, se va a hacer referencia a ellas con el operador punto o con el operador flecha si se hace desde un puntero a una unión. Un tipo de datos enumeradores es una manera de asociar nombres a números, palabras, caracteres, entre otras variables. Y también es un tipo definido por el usuario, o sea, por nosotros los que somos los programadores, y consiste en un conjunto de nombres constantes llamados enumeradores, reservados con la palabra enum. Una enumeración proporciona contexto para describir un rango de valores que se representan como constantes con nombre y que por su naturaleza son de tipo entero, ya que si queremos visualizar la información que contenga nuestro enumerador, solo se van a mostrar números enteros de 0 hasta n, o sea 1, 2, 3 hasta n cantidad de datos metidos por el usuario. Sinónimo de un tipo de dato o typedef. Es una función que permite al programador crear un sinónimo de una función o un tipo de dato ya existente. La ventaja de esta función es que permite nombrar las características de un programa por otros tipos de datos, o sea, así cambiándoles el nombre para que sean más fáciles de recordar. De acuerdo con el programa en desarrollo, es una forma de cambiar datos para facilitar la relación entre las partes del programa. Y su sintaxis es typedef, que es la función,
del nombre que vas a cambiar y su sinónimo. En este primer caso sería un tipo de dato doble o double por una longitud. También podemos hacer lo mismo con otro tipo de dato, llamándolo igual, typedef, que es la característica o la función, char, que es un carácter, y cambiarlo directamente por la palabra designada carácter. Otro también está para una cadena de caracteres, podría escribirse de la siguiente manera, que es typedef char con un asterisco string, que esto significa que es una cadena de caracteres. Los campos de bits son espacios en la memoria para almacenar los valores o ingresar caracteres, los cuales están escritos en código. Este código es decodificado por los compiladores que muestran un carácter o tipo de dato. Dentro de la máquina, el código es binario o de tipo ASCII, que son valores numéricos acomodados para darle un valor a los caracteres. En los campos de bits existen ciertas reglas que dicen que no puedes ocupar el espacio de almacenamiento de otra variable, es decir, que no puedes exceder su límite. Para esto existe una palabra clave que funciona como una estructura. Unión es la palabra que hace que los miembros que pertenezcan a esta función funcionen como una variable y otro que funcione como el campo de bit de la misma variable, que para inicializar la variable que llevará el campo de bit se le pondrá una palabra bytes. Por parte del equipo 6 sería todo. Muchas gracias por ponernos atención y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.